ejercicio que corresponde hacer. A ver, lean esos textos. ¿Alguien conoce alguno de estos textos? ¿Lo ha leído alguna vez? No. El 4 supongo que lo ha leído casi Sí, el todo. cuarto, Sí, el cuarto sí. Pero ¿Y el 2? Seguramente lo leyeron, pero distraídos y sin darle mucha bolilla. ¿Qué es del No lo Martín recuerdo. Fierro? No, Martín Fierro es en verso, pero es Dos Segundos Sombra, anduvo cerca el hombre. Así termina Dos Segundos Sombra. Si uno se fija esto, en realidad lo que dice el texto 1 y lo que dice el texto 2 es bastante, como contenido, es bastante semejante. Centrando mi atención en la ejecución de los pequeños hechos, reconcentrado, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Volví. Me fui como quien se desangra, muy triste. Se dicen lo mismo, más o menos. Lo que pasa es que está escrito de una manera muy diferente. El 3 y el 4, en definitiva, también dicen lo mismo. Si uno analiza y va haciendo el dibujito, si de esta habitación con sus tres rectos lados, yo pongo sus rincones uno del otro al lado y luego los recorro todos así juntados, uno después del otro, cuando haya terminado, sin duda media vuelta habré yo completado. Y si uno hace el dibujito, está haciendo la demostración del teorema de la geometría, que es el texto 4, que los ángulos interiores de un triángulo suman dos rectos. Entonces, el contenido del 1 y el del 2 son semejantes, el contenido del 3 y el del 4 son semejantes. Pero el modo de escribir, el 1 se parece más al 4 y el 2 se parece más al 3. El 2 es de Ricardo Miraldes, Dos Segundos Sombra, el 3 es un versito berreta que hice yo. Lo cierto es que hay maneras y maneras diferentes de escribir las cosas. ¿Cuál está bien y cuál está mal de todos estos? Y para la primera lo que está bien es el segundo texto, porque si Guiraldes hubiera escrito su novela con el estilo del texto 1, jamás hubiera causado la notoriedad que tiene, que tuvo. Pero estudiar geometría con los teoremas redactados como el verso 3, la verdad que es un bodrio. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el estilo de la redacción debe adecuarse al propósito del texto. El estilo de la redacción debe adecuarse al propósito del texto. No se escribe igual una carta de amor que una arenga patriótica, a menos que sea como ese sketch del Luthier. Te quiero, María Cristina. Bueno, no, en general no se hace así. No se escribe igual una novela policial que un tratado de física. La redacción normativa tiene su propio estilo. Y esto es lo que hay que tener claro. Muchas veces se escriben leyes con un estilo que no es el estilo normativo. Y esto no es bueno. El estilo normativo, el estilo que hay que guardar en los textos, es más parecido, lo más parecido posible al del punto 4. Nosotros tenemos una desventaja respecto de la geometría, que es que los geómetras pueden hacer ese dibujito y dicen que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C igual a 180 grados, y esto lo entiende alguien aún sin saber castellano. ¿Sí? Alguien que hable solamente japonés, árabe o portugués, también lo entiende. Nosotros no podemos hacer eso con los textos, hay que escribirlos en castellano, pero hay que aproximarse lo más posible a eso. La redacción normativa entonces tiene su propio estilo y ahora vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a este estilo. Fíjense, esto es un artículo del nuevo Código Civil y Comercial. Causa. No hay obligación sin causa. Es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producir de conformidad con
el ordenamiento jurídico. Es decir, es improcedente en un texto normativo. Es decir, puede andar en una explicación, puede andar en un tratado, en un folleto, pero no en un texto normativo. No hay obligación sin causa. A ver cómo te explico. No, eso no va. Ese estilo no es de texto normativo. Artículo 1227. Concepto. En el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Ese epígrafe, concepto, está mal. Porque las definiciones, esta es una definición. Acá lo que hace el Código Civil y Comercial es definir qué es el contrato de leasing. Pero las definiciones que tiene que tener un texto normativo son definiciones estipulativas. Es decir, la definición de un texto normativo significa, cuando yo uso esta palabra o esta locución, este conjunto de palabras, me refiero a tal cosa. Cuando yo uso leasing, me refiero a este contrato en el cual uno, Es una definición estipulativa. Concepto sería si yo quisiera hacer una definición de otro tipo. Por ejemplo, una definición que desentrañara la esencia de la cosa. No son esas las definiciones del derecho. Las definiciones del derecho no son de concepto, no son definiciones conceptuales. Ese epígrafe está mal. Además, hay que guardar cierta homogeneidad en el estilo normativo. Acá tenemos 4 definiciones, las 4 dicen concepto, lo cual está mal, lo cual además está mal ponerle el mismo epígrafe a tantos artículos, no corresponde. Pero fíjense, en el primero habla de dador y tomador, en el segundo habla de mutuante y mutuario. Después ya se cansa, le dice una parte y la otra. No. Mantengamos el mismo estilo, mantengamos la misma homogeneidad de cómo vamos a ir diciendo las cosas. En el contrato de leasing, el dador conviene. Hay contrato de mutuo cuando tal cosa. Después se olvidaron de contrato de comodato, contrato de donación, no. Comodato y donación, no. Hay que ser homogéneo, hay que mantener homogeneidad. Fíjense incluso que el primero dice, en el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador, etc. El segundo dice, hay contrato de mutuo cuando pasa tal cosa. Mantengamos el mismo esquema, mantengamos el mismo cliché de definiciones. Hay comodatos, si una parte se obliga a entregar a la otra. Y antes, en el anterior dice, cuando fulano se obliga o se compromete a entregar. Hay donación cuando una parte se obliga a transferir. Es decir, no mantiene homogeneidad en el modo de hacer las definiciones. Algunas reglas, además del estilo, algunas reglas de redacción. No usar sinónimos. Los sinónimos nunca significan exactamente lo mismo. Y entonces, si uno usa sinónimos, alguien va a decir, no, pero si acá dijo esto y después dijo otra cosa, por ejemplo, ese artículo que vimos de la Ley de Empleo Público de la Ciudad, que habla de parto y alumbramiento. ¿Es idéntico parto y alumbramiento? Si es idéntico, usemos una sola palabra. Y si no es idéntico, expliquemos cuál es la diferencia. Si no, alguno va a decir, no, acá dice parto, pero alumbramiento significa que el chico nació vivo, por ejemplo. No sé, alguien se va a inventar alguna cosa que sea diferente una palabra de la otra. No hay que usar sinónimos en las leyes. Pero tampoco hay que usar homónimos. Muchas palabras, muchísimas palabras, se escriben igual y se dicen igual, pero no significan lo mismo. ¿Qué significa propiedad? A ver, alguno que me diga, ¿qué significa propiedad? Característica. Característica, solamente característica. Ser titular de algo. Yo tengo la propiedad Ser titular de algo, cosa. es otra cosa distinta, eso no es característica. Es ser titular de algo, también propiedad significa eso. ¿Qué más? Si yo digo fulano tiene muchas propiedades, ¿estoy hablando de sus características o tal vez me estoy refiriendo a qué otra cosa? A bienes inmuebles, por ejemplo. A bienes, así, a bienes, sobre todo inmuebles. Propiedad significa características, significa derecho de dominio, significa inmuebles, significa muchas cosas. Entonces, es una palabra que todos entendemos. En el contexto de la frase, no tenemos demasiado problema.
Pero a veces el contexto no alcanza para definir en qué sentido lo estamos usando. Entonces no conviene usar la misma palabra con significados diferentes cerca o en el mismo, o en el mismo artículo. El tema de los signos de puntuación. Los signos de puntuación son importantes, son muy importantes. Pueden modificar drásticamente el sentido de una oración. Hace muchísimos años, tantos años que yo era chico, en quinto grado, sexto grado, por ahí, siglo pasado. Decía el libro que había un rey de Portugal al cual un condenado a muerte le había pedido clemencia. Y el rey, sin sabiendo qué hacer, mandó esa orden. Perdón, imposible cumplir la sentencia. Fíjense que perdón, imposible cumplir la sentencia, significa que el tipo lo perdona. Pero si yo digo, perdón imposible, punto, cumplir la sentencia es exactamente lo contrario. El punto puesto antes o después de la palabra imposible significa la vida o la muerte de una persona. Son importantes los signos de puntuación, no hay que descuidar eso. Esta es una frase atribuida a Cortázar. Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, se arrastraría en su búsqueda, que depende de cómo ponga yo la coma. Si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer se arrastraría en su búsqueda, o si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, se arrastraría en su búsqueda. Evidentemente son dos significados diferentes, y esto depende de la coma puesta en un lugar o en otro lugar. Evitar las oraciones subordinadas, meter una oración dentro de la otra, suele ser malo para la precisión. Esto creo que lo habíamos visto. El comité ejecutivo tiene a su cargo el despacho de las cuestiones de mero trámite del consejo, y ahí metemos otra cosa, que puede delegar en los funcionarios de dicho órgano que se establezca en el reglamento del cuerpo. Y con esta redacción de meter una subordinada dentro de otra oración, no sabemos quién puede delegar en quién. Si el comité ejecutivo puede delegar en funcionarios del comité ejecutivo o funcionarios del consejo, o si es el consejo el que puede delegar. La precisión y la claridad se desparraman si usamos oraciones subordinadas. Ese me fue la... ¿Qué es lo que dice ahí abajo, por favor, que no me tapa la pantalla? ¿Dónde? Referir la Abajo de evitar las formulación. oraciones subordinadas me lo tapa una leyenda de la pantalla. Preferir la formulación positiva. Sí. El problema de las negaciones en castellano, creo que en cualquier idioma, pero en castellano, que es el que manejamos nosotros, es muy complicado. Uno no se da cuenta lo difícil que es manejar bien las negaciones hasta que no escuche un extranjero que las maneja mal. Fíjense, por ejemplo, este es un título del diario La Nación de hace un montonazo de años, primera plana del diario. Aplazan el acuerdo con el FMI hasta salir del default. Primera página del diario del mismo día, pero de la sección económica, decía: postergan el acuerdo con el FMI hasta no salir del default. Más allá que aplazan y postergan, podría ser lo mismo. En un caso dice hasta salir del default, en otro caso dice hasta no salir del default. ¿Cuál es la diferencia de una cosa o de la otra? ¿Qué diferencia hay en decir hasta salir o decir hasta no salir? Escucho ofertas. Si estás hablando, José Fiad, estás con el micrófono cerrado. Sí, que yo le encuentro el mismo significado. Es lo mismo, hasta salir del default o hasta no salir del default es lo mismo. Ese no tiene ninguna significación, no tiene ninguna consecuencia en cuanto al contenido de la frase. ¿No tenés hora? Y uno dice que sí, que tiene hora. Me contaba un amigo que vivió muchos años en Japón, que si en Japón uno va a una tienda y le dice al empleado, le dice, ¿no tiene camisa de manga corta? El japonesito le dice sí. Y uno se queda esperando que vaya a buscar las camisas de manga corta. No, lo que le dijo es que sí, que no tiene. Las negaciones son muy complicadas. Si yo les pregunto, ¿esto no se entiende? ¿No se entiende? Pregunto. Sí.
Sí, sí, se ¿Se entiende. entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Ahora, yo digo no se entiende, me dicen que sí, digo se entiende, también me dicen que sí. No se entiende Claro. y se entiende, en este contexto es lo mismo. Este es un problema que a veces no se tiene en cuenta cuando se escribe en leyes, porque lo que quedó escrito. Y la entonación tiene mucho que ver en este tipo de cuestiones. Fíjense que nosotros, por ejemplo, a veces la doble negación significa afirmación, pero otras veces no. Decimos no vino nadie, pero no decimos nadie no vino. Decimos nadie vino. A veces usamos doble negación, a veces negación simple. Es muy complejo el tema de escribir en negativo. A veces no hay más remedio. No se me ocurre de qué otra manera se podría decir, por ejemplo, lo que dice la Constitución: en la nación argentina no hay esclavos. Pero muchas veces se escriben las leyes, los decretos, las resoluciones en forma negativa innecesariamente. Y suele tener complicaciones porque al final no se sabe bien qué es lo que se está diciendo. Preferir la formulación positiva, preferir la voz activa, es lo que dice ahí abajo. Evitar Evitar las palabras innecesarias. palabras innecesarias. Evitar Palabras innecesarias. palabras innecesarias, esto ya lo vimos cuando hablamos de concisión. Cuanto más palabras metamos en el texto, más probable es que haya interpretaciones múltiples diferentes. El sentido de una frase es mayor que la suma de los sentidos individuales de las palabras. Acuérdense que vimos que no solo basta significa lo contrario, que no basta solo. Veo todo lo que como todo lo que veo, no significa lo mismo. Son las mismas palabras, pero el orden cambia el sentido total de la oración. No solo basta significa que alcanza, que sobra, y no basta solo significa que falta. Sí. Respecto de los tiempos verbales, sí. ¿Alguien pregunta algo? Respecto de los tiempos verbales, hay que usar el presente del indicativo. Es muy común redactar los proyectos de ley, los proyectos de decreto en futuro, pero eso porque uno se pone en que, como yo lo estoy escribiendo ahora y esto se va a aprobar después, esto va en futuro. Sí, sí, pero una vez que se aprobó, tiene que estar vigente en ese momento, no después. Una vez que se aprobó, es presente. Entonces, hay que redactar en presente. Pero ojo, redactar en presente no es redactar en futuro y trasladar los verbos al presente como a veces se hace. ¿Por qué? Porque el futuro en castellano tiene un matiz imperativo. Si la maestra dice, para mañana todos traerán resueltos estos problemas, no está prediciendo el futuro, está dando una orden, está dando una directiva. Cuando el jefe le dice al secretario o a la secretaria, usted mañana va a llevar este sobre a tal lado, está dando una orden, no está prediciendo el futuro. Cuando eso se traslada a la redacción en el tiempo presente, en modo indicativo tiempo presente, ese matiz imperativo se pierde. Fíjense, esta ley de la ciudad de Buenos Aires fue vetada. El organismo rector de la producción estadística en el ámbito de la ciudad, dependiente del gobierno de la ciudad, lleva a cabo en forma sistemática y con periodicidad una encuesta, bla, bla. La encuesta toma como dominio de la muestra. Bueno, esto sirvió para que el Ejecutivo vetara este proyecto. Dijo, no es cierto, yo no llevo nada a cabo, yo no hago esto. Se quería poner que tenía que llevar a cabo esa encuesta y que tenía que tomar como dominio de la muestra tal cosa. Pero al ponerlo simplemente en presente, deja de ser un texto preceptivo para ser un texto simplemente descriptivo. Está comentando que pasa esto. Fíjense que el artículo 4 ya se olvidaron y sí usaron el futuro y dice realizará un estudio sistemático, etcétera, etcétera. A veces es necesario, por ese motivo, incorporar un verbo imperativo. El Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 30 días de publicada. Esto es una directiva, es una orden, es un mandato. Pero si yo digo, el Poder Ejecutivo reglamenta esta ley dentro de los 30 días de publicada, no estoy dando ninguna directiva de nada, estoy simplemente comentando algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un verbo imperativo. El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley dentro de los 30 días.
Este error es bastante común, sobre todo porque en la legislatura de la ciudad, no sé por qué, ha aprendido bastante esto de redactar en presente, pero se olvidan de la parte imperativa que tiene que tener esa redacción en presente. El futuro se usa a veces como una cosa, podemos decir, algo, cuando se dice algo que es mejor que no suceda, y esto es común en los textos de derecho penal. En el Código Penal argentino no está prohibido matar. En ningún lado dice está prohibido matar. Lo que dice el código es, al que matare a otro, le corresponden de tantos años de 8 a 25 años de prisión o reclusión. La consecuencia de matar a otro es 8 a 25 años de prisión o reclusión. Como esa consecuencia es disvaliosa, uno se abstiene de matar. Pero en realidad no está prohibido matar. Si en lugar de decir 8 años de prisión o reclusión dijera al que matare a otro le corresponden de 8 a 25 monedas de oro, saldríamos todos a matar a cuantos tipos tuviéramos cerca. ¿Por qué? Porque es la misma estructura de la oración, pero la consecuencia es favorable, no desfavorable como en el otro caso. Para eso a veces se usa entonces el futuro, el subjuntivo, como diciendo, bueno, esto esperemos que no pase nunca, pero si alguna vez llegara a pasar, esta va a ser la consecuencia que va a tener. El Código Penal, por ejemplo, el artículo 83 dice, será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado. El hubiese está mal, sería, se hubiere tentado o consumado. Últimamente hay bastante resistencia a usar el futuro del subjuntivo. Yo creo que en el fondo porque no se sabe usar, entonces más vale, como esto es difícil, hagámoslo fácil y listo. Y entonces tenemos Caiga quien caiga, por ejemplo, el programa ese de televisión, que debería decir Caiga quien cayere, o cosas por el estilo. Me dijo que vaya, no, me dijo que fuera. La concordancia del tiempo, presente, pretérito o futuro, habría que mantenerla. Como eso es un poco difícil, a veces se mezclan las cosas. Otro artículo del código, los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según fueren las consecuencias que resultaren. Esto está todo escrito correctamente en los tiempos verbales. Y es decir, mejor que esto no suceda, pero si llega a suceder, este va a ser el resultado. Solamente el artículo de forma va en imperativo, porque el artículo de forma en realidad es una guía de trámite posterior. En la legislatura lo usan mal, porque ponen comuníquese, etcétera. Eso no significa nada. Porque el artículo de forma, lo habitual en las leyes, es comuníquese al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hay que mandárselo al Poder Ejecutivo. La ley está ahí, el proyecto está ahí, pero hay que mandárselo. Entonces, que alguien vaya y se lo comunique al Poder Ejecutivo. En el caso de los municipios es comuníquese al Departamento Ejecutivo, no se lo suele llamar Poder Ejecutivo, sino Departamento Ejecutivo. Pero hay otras posibilidades, por ejemplo, en las leyes de doble lectura de la ciudad, el artículo de forma de la primera lectura dice eso, publíquese y cúmplese con lo dispuesto en los artículos 89, inciso 3 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay que publicarse por la evidencia pública, etcétera, etcétera. Esta es la guía de trámite posterior. En el caso de decretos o resoluciones o actos normativos del Ejecutivo, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Otras veces son más específicos. Regístrese, comuníquese a Silfa, a CAE, Cooperar, a CAPEM, y otras entidades representativas del sector. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, cumplido, archívese. Es decir, es la guía de trámite posterior de lo que hay que hacer. Por eso es un artículo que no se vota y se escribe en imperativo. No es estrictamente imperativo, es presente el subjuntivo con la partícula C enclítica al final, pero significa eso, es decir, que alguien vaya y se lo comunique al Poder Ejecutivo. Por eso es que vamos a ver cuando veamos dinámica que esto no hay que mezclar las cosas. Una cosa es el artículo de forma y otra cosa es el texto anterior de la ley. No es deróguese, es derógase.
¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que produce el efecto de derogar es esto que yo estoy aprobando ahora. La ley que deroga a otra, no hace falta que alguien vaya y derogue. En cambio, sobre todo en actos normativos del Ejecutivo, sí puede haber necesidad de poner esta otra modalidad, que es el subjuntivo / imperativo. Por ejemplo, páguese a fulano de tal, porque por más que yo firme la resolución, el tipo no va a haber cobrado. Entonces, alguien tiene que ir y pagarle. Pero yo digo, recházase el recurso, no rechácese. El recurso lo rechaza este acto administrativo que estoy firmando, esta resolución o este decreto. Esto es lo que rechaza el recurso. Se rechaza el recurso. En cambio, yo tengo que decir, reconstrúyase el expediente, porque el hecho de que yo firme la resolución no va a producir que el expediente quede reconstruido. Esto en el Ejecutivo es más variable. En el Legislativo casi nunca hay una necesidad de usar esa modalidad, siempre es presente el indicativo. Resumiendo, no usar sinónimos ni homónimos, los signos de puntuación, las oraciones subordinadas, preferir formulación positiva y los tiempos verbales. Y no es aconsejable usar el gerundio, que suele ser bastante común, porque el gerundio es bastante tramposo. El gerundio implica una simultaneidad de acciones, pero no absolutamente simultánea. Dicen que había dos curas que discutían acerca de si se podía fumar y rezar al mismo tiempo o no. Uno decía que sí, otro decía que no. Entonces decidieron ir a consultar con el Papa, pero fueron por separado. Cuando llegó el primero le dijo, Santidad, ¿se puede fumar mientras uno está rezando? Y el Papa dijo, no, no es bueno, porque fumar es una cosa elevada, espiritual, conviene despojarla de las cuestiones terrenales, mundanas. No es bueno fumar mientras uno está rezando. Pero cuando fue el otro le preguntó, dice, ¿Santidad se puede rezar mientras uno está fumando? Sí, por supuesto que sí, le dijo el Papa. Siempre es bueno rezar. Cuando uno está nadando, está caminando, cuando está paseando y cuando está fumando también, ¿por qué no? No hay ningún problema, se puede rezar mientras uno está fumando. Rezar mientras uno está fumando no es idéntico a fumar mientras uno está rezando. De la misma manera que yo puedo tomar un trago de agua mientras estoy hablando. Es muy difícil que yo pueda hablar mientras estoy tomando un trago de agua. El gerundio es muy tramposo. Tratan de evitarlo porque no es bueno. Otra cosa que hay que evitar en la redacción de textos normativos son los adverbios. ¿Por qué? Porque los adverbios tienen una connotación valorativa habitualmente que no tiene que estar en los textos legales. El texto tiene que ser rigurosamente preceptivo, como dijimos. No tiene que meterse en cuestiones de tipo valorativo. Y los adverbios suelen tener, a veces los adjetivos también, pero sobre todo los adverbios. Si uno va a una oficina y dice, ¿está el señor Fernández? Si la respuesta es afortunadamente no está, le están diciendo bastante más que no está. Están diciendo que no está y le están diciendo también que es un plomazo que por suerte ahora no está. Entonces, los adverbios no son buenos para la redacción de los textos normativos. Bien. A ver si nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer ejercicios entonces. A ver si es cierto que está en la página 15 a 19. ¿Se pueden fijar, por favor? Porque recién tuvimos algún problema. La cartilla, voy a dejar de compartir. La cartilla que tienen ustedes en la página 15. Sí, arranca la página 15. Sí, sí. Y antes de eso, en la 14, tienen las reglas estas que di ahora. Las puse ahí para que no tenga que estar yendo y viniendo de la pantalla y demás. Yo lo tengo al inicio de la página 15. Claro, las Las reglas. reglas. Al inicio de la están- página 15 empieza el programa número 1. No, Ley Nacional 20836. no. Yo Y tengo la las página- reglas al inicio de la página 15. Las Sí, reglas regla de al inicio de redacción. la página Sí. 15, bueno, no, entonces Correcto. está en la página 16. Ha de haber algún enter de más que me corrió la página para... a En la alguno le ha 16 corrido la están página los para... ejercicios de redacción, ahí empiezan los problemas. En la 16, Sí. bueno, sea en la 15 o sea en la 16, ejercicios de redacción, el problema número 1 se refiere a la Ley Nacional 20836, el segundo es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, después un despacho de comisión no sancionado. ¿Todos tienen eso? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos de nuevo con los grupos y vamos haciendo eso y paseo por
por los distintos grupos. Vamos. Bien. Me parece que no puede. No, espere. Hagamos un pacto. Acá estamos en un curso de técnica legislativa. No mezclemos cuestiones jurídicas porque no corresponden. Entonces Acá- no encontré nada. Nada, ajá. Si la pena base es de, por ejemplo, de 10 a 50 pesos de multa, ¿cuál es el agravamiento que tiene? ¿Cuál es la nueva pena si se incrementa en el doble de su máximo? Como dice el De texto. eso. Estuvimos hablando de eso, acerca de si incrementar en el doble era sumar 100 pesos o si era sumar 50 pesos, porque pasaba al doble del máximo, o si se suma, como incrementar, tomábamos sumar el doble del máximo. ¿Y los demás qué opinan? Y pero si la pena es de 10 a 20, pongámosle, y el doble es de 20 a 40, punto. Y el que decide en primera instancia decide en segunda. Creo que es incrementar en el doble. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Si la pena es de 10 a 50 y dice, en caso de reincidencia, se incrementa en 30 pesos. ¿Cuánto le sumás? 30 pesos. O Y sea, si en vez de 50. decir se incrementa en 30 pesos, dice se incrementa en 50 pesos, ¿cuánto le sumás? 50. Y si dice se incrementa en el doble del máximo, ¿cuánto le sumás? 100. 100, que el Bien. doble de 50. Sí. No dice que el máximo se duplica, dice que hay que sumarle el doble del máximo. Tanto al mínimo como al máximo. Por lo tanto, si es de 10 a 50, la nueva pena es de 110 a 150. Eso es lo que dice. Sí. ¿Y cuándo se aplica eso? ¿En qué caso se va a aplicar? En los casos que se cometa el mismo hecho 3 veces o más. 3 veces, ¿eso es reincidencia por tercera vez? ¿Es cuando se hace 3 veces? No, sería la cuarta vez. No. La cuarta vez sería la tercera reincidencia. ¿Y tercera reincidencia o reincidencia por tercera vez es lo mismo? No. No, ¿Cuál es la diferencia? que uno es la tercera vez que lo hace y el otro es la cuarta vez que lo hace. Reincidencia por tercera vez, ¿es la tercera vez que lo hace o la tercera vez que reincide? No, es la tercera vez Que reincide. que reincide. ¿Están todos seguros de que es la tercera vez que reincide? Ahí alguien decía que es la tercera vez que lo hace. ¿O no? Sí, sí. Fíjense ese artículo tan chiquitito, nada más que 2 renglones. Establece un agravamiento de la pena en determinados casos. Y no queda claro ni cuáles son los casos ni cuál es el agravamiento de la pena. Medio fulero esto, porque esta es una norma penal. En una norma penal que haya estas indeterminaciones es muy grave. No sabemos bien cuándo hay que aplicarlo, porque no sabemos si es la tercera vez que hace el hecho o si es la cuarta vez, porque sería la tercera reincidencia. O si es la tercera vez que lo hace, que reincide haciéndolo por tercera vez. Y además no sabemos si le vamos a sumar, si vamos a duplicar el máximo o si le vamos a sumar el doble de lo que era el máximo. ¿Mm? Bien. Bueno, ahora vayan un minuto al otro ejercicio que quería ver con todos ustedes, porque acá aparece un nuevo concepto, que es el número 19. Y ahí ya terminamos la clase con un par de minutos de demora. El número 19 son 2 definiciones, una de la ley de la provincia de San Juan y otra de una ley nacional sobre donación de sangre. ¿Qué diferencia se encuentra entre una y otra? Los fines terapéuticos y los fines médicos, por ejemplo, no son exactamente lo mismo. ¿No son lo mismo? No, exactamente no. No es la ¿Cuál es misma la palabra. diferencia? ¿Cómo? Que no es la misma palabra. No es la misma palabra, pero ¿es la misma cosa o no? Y no todas las terapias son médicas. No se me ocurre ahora mismo una terapia que se pueda usar como ¿Alguno de sangre. ustedes es médico? No,
me parece que lo terapéutico refiere a un, digamos, a hacer que alguien mejore su salud. En cambio, fines médicos puede incluir fines de investigación médica también. ¿Ustedes están seguros de eso? ¿Qué otra diferencia hay? Ahora volvemos sobre esto. ¿Qué otra diferencia hay? El I y el O puede ser. ¿En qué caso? Cuando dice solidaria y altruista, dice solidaria o altruista. ¿Y cuál es la que corresponde poner? Y yo supongo que I, ¿Por qué? porque agrega y no quita, digamos, solidaria, o es como que quita la posibilidad de una Sí. u otra. Si a mí me pinchan el dedo para sacarme una gota de sangre para saber el grupo sanguíneo, ¿es donación de sangre? No, Pero si dice solidaria, voluntaria, solidaria o altruista, ¿es donación de sangre o no? ¿Es voluntaria? Sí, es Que me pinchen voluntario. el dedo. ¿Eh? Sí, es voluntario. Es voluntaria. Si yo pongo una O, eso es donación de sangre. Si yo pongo una I, no. ah, Porque ok, si bien es voluntaria, no es altruista ni solidaria. ¿Se dan entiendo. cuenta? No es ¿Y lo la de mismo poner una I que poner una O. Tengan y la cuidado con eso. exclusivamente también ¿Cómo? es cuando agrega exclusivamente? Exclusivamente con fines médicos, dice uno, y la otra dice No dice. para fines terapéuticos y exclusivamente, sí. ¿Y qué otra diferencia hay? Yo por ahí lo que veo es que en la de provincia dice la donación de sangre y sus componentes es un acto de disposición. Y la otra nacional dice la donación de sangre o sus componentes, o sea, o es una o es la otra, que ¿Cuál tampoco es la se que está sabe. bien? ¿Eh? ¿Cuál es la que está bien? ¿Qué hay que poner? ¿Y sus componentes o hay que poner o sus componentes? Y sus componentes. No sé si ¿Seguro? se ¿Vos pueden sos- extraer componentes de la sangre sin extraer la sangre. ¿Y entonces qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que buscar el teléfono de Cacho, que es un hematólogo, llamarle y decirle, Cacho, ¿cómo se dice? ¿Y sus componentes o sus componentes? El técnico legislativo tiene que saber poder interactuar con profesionales de otras disciplinas. Porque si ustedes trabajan en un cuerpo legislativo, ni hablar del Congreso Nacional todavía más que la legislatura de la ciudad, van a tener que alguna vez hacer un proyecto sobre siderurgia, otra vez uno sobre pediatría, otra vez uno sobre derecho tributario, otra vez uno sobre derecho penal, otra vez uno sobre el mar continental, y nadie va a saber todo eso. Entonces lo que tienen que hacer es tener una buena libreta de direcciones que les permita en cada caso consultar con el hematólogo que es el que corresponde. Si se puede decir la donación de sangre y sus componentes, o hay que decir donación de sangre o sus componentes. Esto lo sabe el hematólogo. Lo mismo si fines médicos o fines terapéuticos es lo mismo o no. Y hay otra cosa ahí, que la de Nacional dice no es tanto sujeta a remuneración ni cobro alguno. ¿Eso para qué es? ¿Para qué ponen eso? Para evitar que se venda, para evitar ¿Y el si se tráfico vende, qué de... pasa? Es un ¿Y si delito. se vende, está prohibido? Tengo entendido que sí. No. Si se No, vende, no. no es donación de sangre. No está claro, yo lo veo como que no está claro. El tema es, dentro de las normas jurídicas, les robo 3 minutos, hay algunas que son normas directas, que establecen derechos o obligaciones. Y hay otras que son normas indirectas, que dicen qué pasa en tales y cuales circunstancias, sin establecer derechos o obligaciones. Son como broches que sirven para modificar, para aplicar, digamos, las demás. Un ejemplo muy fácil. Si el Código Civil dice la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, ¿está estableciendo algún derecho o alguna obligación? No. Simplemente está señalando a quienes se les aplican los derechos de los mayores de edad y las obligaciones de los mayores de edad, y a quienes los derechos y obligaciones de los menores de edad.
Y si yo muevo esto y digo, en vez de los 18 años, digo los 19, va a haber un grupo de gente a las cuales antes se le aplicaban unos derechos, se le van a aplicar otros. ¿Mm? Se fue alguno. Entonces, ahí lo que está mal es meter las dos cosas en una misma. La definición no es una norma indirecta. La definición dice, donación de sangre es tal cosa. Lo otro es una norma directa, está prohibido cobrar. Pero no puedo meterlo en el mismo texto. Yo tengo que decir, donación de sangre es esto, y en otro artículo decir, la donación de sangre no puede implicar remuneración o cobro. ¿Se entiende? Bueno. Espero que hayamos podido apretujarnos un poco y andar. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, y voy a revisar el tema de las cartillas para no tener estos problemas de que algunos tienen una página y otros tienen otra. Bien, goodbye and good luck. Nos vemos Chao. entonces.